Cobija se transformó en una población de pocos centenares de habitantes a otra de más del millar, que contaba con instalaciones completas de muelles y almacenes. También se construyó una carretera para automóviles desde Cobija hasta Potosí, además de otras rutas internas para facilitar los costos decisivos de transporte. Una vez más, con su estilo típico de racionalizar la estructura económica, redujo considerablemente los impuestos mineros. Aunque se suele considerar mérito de Santa Cruz el haber implantado la estabilidad económica, la normalización aduanera, los acuerdos fiscales y la regularización del crédito público, en realidad hubo pocos cambios básicos. A pesar de la notable mejora del crédito público y de los esfuerzos proteccionistas racionales, las rentas efectivas del gobierno estuvieron estancadas durante las primeras 3 décadas republicanas. La cifra de 1,5 millones de pesos anuales de renta pareció ser algo que ningún gobierno pudo traspasar hasta bien alcanzada y avanzada la década de los 50. Santa Cruz, como todos los presidentes republicanos que le habían precedido, se encontró que los gastos superaban permanentemente a los ingresos. Incluso el crecimiento tan impresionante de Cobija y su crecimiento bajo Santa Cruz disminuyó rápidamente después de 1836, cuando la creación de la Confederación Peruano-Boliviana volvió a convertir el puerto de Arica en el puerto legítimo de Bolivia. Si bien las reformas económicas de amplio alcance de Santa Cruz no lograron invertir a fin de cuentas el estancamiento de la economía nacional, sus reformas políticas y administrativas y la paz política que alcanzó demostraron ser de importancia vital. Encargando estudios parlamentarios y organizando comisiones especiales, pudo promulgar por fin importantes códigos civiles y mercantiles. También sistematizó la administración local, restableciendo con éxito el censo rural, para el que se inspiró en la práctica que había permitido el éxito de la recaudación del tributo colonial. Si bien aprobó una constitución democrática con una presidencia limitada, en realidad no tardó en conseguir poderes dictatoriales, implantó una completa censura de prensa y no tuvo inconveniente en exiliar a sus opositores. Con todo, habría que subrayar que si se tienen en cuenta los parámetros de la época, Santa Cruz resultó ser extraordinariamente tolerante con sus opositores y mantuvo el derramamiento de sangre en una cota mínima durante los conflictos políticos. Además, la tranquilidad de su gobierno entre 1829 y 1835 fue tal que obtuvo un apoyo popular aplastante del sector elitista de la sociedad. Participó tan activamente en la política del Perú y especialmente de Lima, como también en las intrigas de Potosí y Chuquisaca. Al hacerse cargo de las riendas presidenciales de Bolivia, de ninguna manera abandonó sus ambiciones políticas peruanas. Cuanto más caótica se hizo la situación política del Perú, la figura de Santa Cruz llegó cada vez más atractiva para los peruanos, particularmente para los del sur. En junio de 1835, un ejército boliviano invadió el Perú, invitado por uno de los sectores contendientes en las guerras civiles locales. En agosto, los bolivianos habían derrotado el ejército de Gamarra y después de una larga serie de batallas, por fin Salaverry salió vencido y ejecutado en enero de 1836. En ese momento, Santa Cruz decidió reorganizar el propio Perú en 2 estados autónomos. Organizó el Perú del Norte y el Perú del Sur, añadiéndoles Bolivia, con lo que constituyó la Confederación Peruano-Boliviana. En realidad, si uno analiza a larga duración, va a haber 3 centros de poder fuertes en Sudamérica, 4 en realidad, centros de poder fuertes. El primero, empezando por el norte, lo que había sido el Virreinato de Nueva Granada, Colombia, Venezuela, Ecuador. El segundo espacio, lo que había sido el Virreinato del Perú. El tercero, el Virreinato del Río de la Plata, y el cuarto, el Imperio Brasilero.
Entonces, a través de esto se estaba generando, digamos, cuatro grandes fuerzas, y Chile quedaba un poco fuera, digamos, de estos cuatro lugares, porque era una capitanía general que tenía bastante autonomía. ¿Qué es lo que ocurre cuando se dividen los países? El Virreinato de Río de la Plata se divide en muchos países. Chile también logra su independencia. Lo mismo va a ocurrir en el Virreinato de Nueva Granada, ¿no? Que se va a dividir en los tres países, mientras que el Brasil se mantiene unido bajo el imperio. Y entonces, ¿qué era la Confederación Perú-Boliviana? Era un intento de retomar los espacios, el espacio del virreinato peruano anterior a la creación del Virreinato de Río de la Plata, ¿no? De la época colonial, de gran parte de la época colonial. Y lógicamente era un fuerte centro geopolítico de control de toda la zona andina. Entonces, si esto hubiera triunfado, los otros países, sobre todo en este caso, por un lado Ecuador, pero por el otro lado con más fuerza Chile y Argentina, que estaba en un momento de gran crisis porque estaban en luchas entre las mismas provincias, no se había consolidado todavía la independencia argentina, o sea, la formación de la nación argentina. No les convenía que hubiera esta Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Pero si la Confederación hubiera triunfado, lógicamente hubiera sido un gran centro de poder hegemónico, controlando toda la zona andina y estableciendo una presencia muy fuerte en toda esta región, ¿no? Y controlando, digamos, manteniendo los 4 centros de poder que se habían creado durante la época colonial.